al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, el cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Señor, te suplico que escuche nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre. Y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era el copero del rey. Padre, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Dios mío, que tu enseñanza, Dios, que tu palabra germine y dé fruto en nuestro corazón y en nuestro espíritu al 100%. Que nuestra mente y nuestro entendimiento espiritual esté presto a recibir la revelación de la palabra, Señor amado. Que más allá de simplemente una palabra informática, sea una palabra revelada. Porque la palabra informática va a nuestra mente carnal, pero la palabra revelada va a nuestra conciencia y va a nuestro espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Te puedes sentar, regálame los próximos 20 minutos, porque en 20 minutos quiero comenzar a impartir esta enseñanza. Obviamente yo creo que todos en algún momento dado, ¿verdad?, hemos conocido o hemos oído hablar de Nehemías. Nehemías era un hombre de Dios, era un profeta, era un intercesor que Dios había llamado en un determinado momento, en un determinado tiempo. Pero ¿qué está pasando? No voy a entrar en el contexto de quién era Nehemías, porque la Biblia no da mucha luz de quién era Nehemías per se. Lo poco que te habla es de que era un hombre de Dios, que era un intercesor. Diga conmigo, un intercesor. Diga conmigo, un intercesor. Yo creo que todos en algún momento dado hemos escuchado la palabra de lo que es intercesor o lo que es la intercesión. Y si no, pues yo estuve dando una escuela completa de lo que es la intercesión profética. Y próximamente voy a volver a repetirla para que el que no la tomó la pueda tomar. Este hombre era copero del rey. Este hombre no era cualquier persona, este hombre era el copero del rey. Este hombre, por ser el copero del rey, pertenecía a la corte real. Este hombre era de los hombres o el hombre de mayor confianza del rey. Voy a volver a repetírtelo. Este hombre era el hombre de mayor confianza del rey. ¿Por qué? Porque era un intercesor. Era un intercesor por naturaleza. ¿Por qué era un intercesor por naturaleza? Porque para tú ser un copero, tú tenías que ser un intercesor. ¿Por qué? ¿Cuál era la función del copero? La función del copero era la persona que estaba al lado del rey todo el tiempo. Estaba de cerca. Diga conmigo, de cerca. Diga conmigo, de cerca. Porque si hay algo que hace la oración es acercarte a Dios todo el tiempo. La gente que ora es la gente que vive cerca del corazón del rey. Voy a volver a repetírtelo. La gente que ora es la gente que vive cerca del corazón del rey. Entonces este hombre, como era intercesor, estaba cerca del rey. Ahora, la función del copero era que cada vez que al rey le preparaban comida, este hombre era el primero que inspeccionaba la comida. Él probaba la comida. ¿Por qué? Porque cuando los reyes eran fuertes y tenían un ejército fuerte, una de las formas más comunes en las que lo asesinaban o trataban de asesinarlo era envenenando la comida. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre, como todo un intercesor, ya conmigo, intercesor, este hombre daba su vida, arriesgaba su vida cada vez que probaba la comida del rey. ¿Por qué? Porque cuando él probaba la comida del rey, si él caía muerto patas arriba, obviamente era que estaba envenenada. O sea, este hombre estaba dispuesto. Diga conmigo, dispuesto. Diga conmigo, dispuesto. Vamos, despierte. Diga conmigo, dispuesto. Este hombre estaba dispuesto a arriesgar su vida por la del rey. Este hombre estaba dispuesto a poner su vida en riesgo por la vida del rey. Porque un intercesor sabe desocuparse y desinteresarse de sus asuntos por los asuntos del rey. Ay, Dios mío, Señor.
El intercesor es aquella persona que se olvida de sus problemas, se olvida de sus situaciones, de su crisis y sus situaciones, para orar, para interceder por el problema del que está al lado suyo. Una de las formas más importantes en la cual tú demuestras el amor de Dios hacia la vida de otras personas es cuando tú te paras en la brecha por la vida de otras personas. El mayor intercesor fue Cristo, que dio su vida por la vida de la humanidad. Entonces Nehemías estaba dispuesto a dar su vida por la del rey. Por causa de esto, era el hombre de mayor confianza del rey. Porque la gente que sabe vivir una vida de intercesión y de oración se ganan la confianza del rey. Nota lo siguiente: cada vez que en la Biblia te habla de hombres y mujeres que eran de oración, era a la gente a la cual Dios le mostraba cosas en el mundo espiritual. Tú quieres que escúchame bien, una persona que no ayuna, una persona que no ora, una persona que no busca a Dios en intimidad, Dios no le habla y Dios no le muestra. A veces en la Biblia la gente tardaba días, meses y años para que Dios le hablara. Se metían en oración y decían: hasta que Dios no me hable yo no salgo del monte, hasta que Dios no me hable yo no salgo del desierto, hasta que Dios no me hable yo no salgo de mi habitación. Sin embargo, en estos tiempos hay gente que Dios todo el tiempo les está hablando, y uno dice: ¿cómo lo hacen? Nehemías era un intercesor, era un hombre de oración. Entonces, hay algo que ocurre en la vida de Nehemías. Nehemías estaba viviendo en una posición que Dios le había permitido. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había atravesado uno de los asedios más grandes, que fue el asedio babilónico. Y cuando estuvo atravesando bajo el asedio babilónico, hay algo bien interesante, algo que yo siempre les he hablado a ustedes y les he enseñado. Dios muchas veces permitía que el pueblo de Israel cayera bajo un asedio o bajo una conquista de un gobierno enemigo por causa de la desobediencia. Nota que en la intercesión de Nehemías recuerda el pacto que Dios había hecho con Moisés. Dios le dice a Moisés: si ustedes me son infieles, yo voy a permitir que entonces otros imperios los conquisten, los esclavicen y aún los dispersen por toda la tierra. Quiere decir que si ellos habían caído bajo el asedio de los babilónicos, alguna gente yo los voy a aburrir con esta enseñanza, porque no voy a emocionar a nadie. Escucha bien, porque Dios había permitido eso porque ellos habían desobedecido a Dios. Cada vez que el pueblo de Israel desobedecía, venía un pueblo y los conquistaba. Toda opresión que llega a tu vida es por causa de una desobediencia en la que tú incurriste. Ay, Dios mío. Voy a volver a repetírtelo. Toda opresión que atraviesas en tu vida vino por causa de alguna desobedieción tuya. Porque uno de los grandes problemas que nosotros tenemos como iglesia es que a nosotros se nos hace difícil reconocer que Dios nos ha sido más fiel a nosotros que nosotros a Él. Entonces, cuando atravesamos por ciertas opresiones, es a causa de nuestra infidelidad a Dios. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel era infiel a Dios, Dios entonces permitía que un ejército los conquistara. ¿Porque Dios era malo? No. Es que Dios tenía que permitir que de alguna manera ellos entendieran de forma física la condición espiritual que ellos estaban. Toda opresión que tú sientes de forma física es el reflejo de cómo está tu condición espiritual. Aleluya. El pueblo de Israel le había fallado a Dios. Dios permite el asedio de los babilónicos. Pero hay algo bien interesante en la historia. Es que cuando Dios va a hacer algo, Dios siempre va a mover las fichas para hacer lo que tenga que hacer. En medio del revolú, en medio de la situación, en medio de la desobediencia, gente se levantó para predicarle al pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando
Esdras, Zorobabel y otros hombres de Dios se levantaron para predicar al pueblo del Señor. El pueblo de Dios comenzó a tener conciencia. Diga conmigo, conciencia. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que la mayoría de las cosas que hacemos y decimos, lo hacemos y lo decimos sin conciencia. Muchas de las cosas que nosotros hacemos y decimos, lo hacemos sin conciencia de lo que estamos haciendo ni de lo que estamos diciendo. Te voy a hacer una prueba. Ok, dale 20, 30, 40 años atrás al cassette. ¿Cuántas decisiones tú tomaste en tu adolescencia que cuando llegaste a los 30, a los 25 o a cierta edad tú dijiste, si yo pudiera darle para atrás al tiempo hubiera tomado mejores decisiones? ¿Verdad que sí? Alaben ahora. ¿Verdad que sí? Es por eso mismo, porque muchas de las cosas que hicimos y decimos lo hicimos sin conciencia, porque se supone, diga conmigo, se supone que ahora yo tenga la madurez que no tengo hace 20 años. Diga que está a tu lado, se supone. Pero entonces Dios utiliza hombres para comenzar a predicar, para activar la conciencia del pueblo, para que el pueblo dejara de pensar. Óyelo, para que el pueblo dejara de pensar que el asedio de los babilónicos no era un juicio de Dios, era una consecuencia de su transgresión. Dile, dale una caricia al que está a tu lado y dile, no es juicio de Dios, son cosechas de lo que sembraste. Aleluya, dale un aplauso a Dios para que lo mastique y lo trague con calma ahí. Porque cada vez que el pueblo de Israel caía en una situación difícil, al pueblo de Israel siempre se le hacía más fácil, ya conmigo, más fácil echarle la culpa a Dios de mi situación. Por eso era que el pueblo de Israel, cuando estaba en medio del desierto, cada vez que tenía una situación difícil, rápido le decían a Moisés, para eso no traíste al desierto, para morir aquí. Siempre se estaban quejando. ¿Por qué? Pregúntame por qué. Porque la culpa es fea y nadie quiere bailar con ella. ¿Qué fue, varón? La culpa es fea y nadie quiere bailar con ella. Entonces a la gente, al pueblo de Israel se le hacía más fácil pensar, oiga bien, al pueblo de Israel se le hacía más fácil pensar en un Dios que me castiga que en una simple cosecha de lo que yo sembré. Pregúntame por qué. Porque si yo concibo en mi mente y en mi conciencia un Dios que solamente castiga, pues quiere decir que también yo puedo tener un Dios que cuando yo le dé se pone contento. Puedo pecar, me castiga, pero vuelvo y hago y se pone contento. Porque puedo manipular a Dios. Me quedan 15 minutos, no voy a ser muy extenso hoy. Entonces el pueblo de Israel cae bajo una condición de cautiverio como parte de la cosecha de que ellos le habían sido infieles a Dios. Ahora hay un detalle de esto. El detalle es que normalmente ante la inacción o ante la imprudencia de alguna persona, o en este caso del pueblo de Israel, cada vez que el pueblo de Israel cometía una transgresión, un pecado y le fallaban a Dios, siempre otra persona tenía que sacar la cara por ellos. Porque Dios siempre va a levantar a alguien que va a ser la punta de la lanza que va a quebrantar la maldición de tu generación. Solamente 5 personas lo creyeron. Dios va a levantar a alguien que en este caso eres tú. Diga conmigo, soy yo. La punta de la lanza que Dios va a utilizar para romper las maldiciones de tu generación. Porque así como muchas veces el pueblo del Señor caía bajo cautiverio y estaban en problemas por causa de su inacción o de su imprudencia, Dios tenía a alguien preservado. Dios tenía a alguien preservado
Por esa razón es que tú eres la persona que Dios preservó para este tiempo. Por eso es que el accidente no te mató, el cáncer no te mató, la depresión no te mató. Por eso es que la cueva tuvo que escupirte, el pez tuvo que vomitarte, la cueva tuvo que soltarte, porque el proceso y el problema era temporal. Porque dentro de la cueva tú no ibas a morir, sino que Dios te iba a preservar. Adentro del vientre del pez tú no ibas a morir, era que ahí Dios te iba a preservar. ¿Alguien me está entendiendo? Simplemente Dios te estaba preservando para un tiempo y una temporada como esta. Alguien que grite: yo soy esa persona. ¿Dónde están los Nehemías de este tiempo que se van a levantar a quebrantar las maldiciones de su generación? Lo que vivieron tus padres no lo vas a vivir, y lo que viviste tú no lo vivirán tus hijos, no lo vivirán tus nietos, porque toda maldición generacional se quebranta en el nombre de Jesús. Nehemías fue el hombre que Dios había levantado. Era el hombre que Dios había preservado para un tiempo y una temporada. Ahora Dios permite los escenarios por una razón. Por eso es que no te... Oiga bien. Hay momentos en la vida donde a veces Dios nos lleva a ciertos escenarios. Hay momentos en la vida donde nosotros mismos nos metemos en ciertos escenarios. Pero cuando tú tienes la conciencia de que tú has comenzado a servirle a Dios y has permitido que Dios gobierne tus pasos, tú te vas a dar cuenta que se va a activar en tu vida lo que dice la palabra, que por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Y Dios te va a llevar a lugares inesperados. Dios te va a llevar a lugares que tú nunca pensaste llegar. Porque cuando Dios es el que dirige tus pasos, Dios te va a llevar a lugares estratégicos. Voy a volver a repetírtelo. Dios te va a llevar a lugares estratégicos para conectarte con la gente estratégica, para abrirte las puertas necesarias, para darte los recursos que tú necesitas, para que cumplas con la asignación de Dios. Porque lo que hasta ayer era un impedimento, de ahora en adelante será una bendición en tu vida, que Dios la va a utilizar para que se cumpla la asignación por el cual fuiste preservado para este tiempo. Dios es el que permite los escenarios. En un momento dado de la historia, cuando Dios permite el asedio babilónico, viene el tiempo de la expansión del pueblo. El pueblo se esparce por toda la tierra, fueron esparcidos. Pero hubo un momento de la historia donde un rey llamado Ciro, un rey llamado Ciro, Dios lo toca. Entonces este rey babilónico, un rey que hasta el momento en que Dios lo tocó, era un hombre que antagonizaba con el pueblo de Israel. Dios lo toca y permite que el pueblo de Israel termine el exilio y vuelva a Jerusalén. Porque cuando menos nosotros lo esperamos, Dios toca el corazón de los reyes y de los faraones para que tengan que dar la orden y soltar lo que nos pertenece a cada uno de nosotros. Yo no sé si tú lo recibiste en esta hora, pero en el nombre de Jesús de Nazaret, Faraón va a tener que soltar lo que te pertenece. El Ciro va a tener que soltar lo que a ti te pertenece. Porque cuando tú estás caminando en la asignación de Dios, Dios va a tocar a los reyes, a los alcaldes, a los gobernantes. Dios va a tocar al que tenga que tocar para que te entreguen la llave, el dinero, la casa, el carro, la salud, la bendición, lo que sea que tenga tu nombre se va a soltar en esta temporada. Dios toca al rey Ciro para que entonces él permita que las personas, los israelitas que estaban en el exilio, vuelvan a Jerusalén. Ahí es donde vemos que Dios comienza a mover la ficha. En ese momento, mientras ocurría eso, había gente que estaba predicando para que el pueblo de Israel despertara la conciencia y se dieran cuenta de la condición. Ya conmigo, de la condición. En la condición en la que se encuentran. Cuando Dios te habla de tu condición de pecado, te lo hace no para juzgarte, pero sí para confrontarte.
Escúchame bien, cuando Dios te habla de tu condición de pecado, no lo hace para juzgarte, pero sí para confrontarte. Porque si estás en pecado, tienes que comenzar a enderezar tu vida. Si estás en adulterio, si estás en fornicación, si estás en mentira, si estás en cualquier pecado, tienes que comenzar a enderezar tu vida. Porque ¿cuál es el problema? Que la religión utilizaba esa premisa para señalar a la gente y mandarla para el infierno. Pero el reino de Cristo lo hace para que despiertes la conciencia, endereces tu vida y te des cuenta que hay una bendición que te está esperando, pero está esperando que tú te pongas a cuentas con Dios, te pongas en orden, porque hay bendiciones que las estamos atrasando, porque a veces no estamos como Dios quiere. Dile al que está a tu lado, enderezate que Dios te quiere bendecir. Vamos a darle un puño a alguien, una pescosada, escúpele un ojo, pero hazle algo. Dile, Dios te quiere bendecir, enderezate, arrepiéntete. Si no te va a llevar el diablo. No reprenda, que si no te endereza te lleva así. Y Dios permite que el pueblo comience a marchar nuevamente a Jerusalén. Pero es porque Dios tenía un plan. Dios tenía una estrategia ya señalada. Pero en el momento cuando el pueblo está saliendo del exilio, está volviendo a Jerusalén, Nehemías se quedó en el palacio del rey Artajerjes. Nehemías se quedó en el palacio. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a tener gente estratégica en diferentes lugares. Hay gente de Dios que Dios va a tener dentro de la política. Hay gente de Dios que Dios va a tener en las alcaldías. Hay gente de Dios que Dios va a tener en el Capitolio, en el Senado, en la Cámara y en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque hay gente de Dios que van a sacar la cara por el pueblo del Señor. No importa lo que cueste. Hoy estuvimos llorando la muerte de un hombre que en Estados Unidos sacaba la cara por los cristianos, por la derecha, por el conservadurismo, y lo asesinaron. Porque hay gente que sí está dispuesta a dar la vida por la verdad. Y este hombre, mientras estaba hablando una verdad, le quitaron la vida. En Utah fue. Lamentablemente. Hoy fue él. Mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Porque si, por si acaso, si no lo sabía, la persecución contra la iglesia ya empezó. Hello, pero tú sigues viendo Netflix y viendo Fanmagul y pensando en yo no sé qué. La persecución ya empezó. Hace rato que ya empezó. Pero Dios coloca gente estratégica. Y Dios, por alguna razón que la vemos en la palabra, permitió que Nehemías se quedara en el palacio del rey Artajerjes, pero no ocupando cualquier lugar, sino el lugar más cercano al rey. Era el copero del rey. Era un hombre que era un intercesor. Pero algo pasó en la vida de este hombre. Cuando menos se lo esperó, escúchame bien, cuando menos se lo esperó, ocurrió lo que leímos en el capítulo 1, que fue que le trajeron la noticia de cómo estaba el pueblo de Israel. Automáticamente, cuando le llegó la noticia de cómo estaban las murallas las murallas de Jerusalén, lo primero que a este hombre le sucedió fue, al escuchar esto en el verso 4, me senté a llorar e hice duelo. Oiga bien, este hombre lloró, diga conmigo, lloró. En otras palabras, esta noticia afectó, diga conmigo, afectó sus emociones. Porque Dios sabe que usted y yo somos personas emocionales. Usted y yo sentimos y padecemos, ¿verdad que sí? Ahora, como siempre te he dicho, el problema no es sentir. El problema es que tú haces con lo que sientes. El problema no es sentir, es que tú haces con lo que sientes. Hay gente que reacciona de forma negativa y de forma inesperada cuando tienen alguna sensación o algún sentimiento de tristeza, de coraje, de frustración. Como por ejemplo, en este caso, Nehemías lloró porque sintió tristeza en su corazón. Cuando fueron a arrestar a Jesús, Pedro sintió coraje, desenfundó la espada y le cortó la oreja a Malco, al soldado. ¿Por qué? Porque hay personas, todos sentimos,
Pero no todos manifestamos las emociones de igual forma. En el caso de Pedro, cuando arrestan a Jesús, que saca la espada y le corta la oreja al soldado, tuvo una mala reacción. Y no me vengas con la excusa que somos humanos, porque en aras de la estúpida excusa de que somos humanos, nos encanta escudarnos de ella para meter las patas, cortarle la oreja a la gente y después decir perdón. Hay veces, diga conmigo, hay veces, y voy a soltar esto y si te duele me alegro, diga conmigo, hay veces que un perdón por algo que pudiste haber evitado es un perdón hipócrita. Ay, Dios mío, déjame darlo ahí. Dile al que está a tu lado, hay momentos donde no puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes controlar lo que dices y lo que haces. Dale un aplauso a Dios. Trágalo, trágalo, trágalo. Parece piedra, pero es maná, cómaselo. ¿Vamos bien? Me faltan 3 minutos. Este hombre lloró, sintió una tristeza profunda en su corazón. Si hay algo que nosotros podemos imitar de este hombre, era el amor que sentía por las demás personas. Que si fuéramos a hablar en el buen puertorriqueño, él no tenía por qué preocuparse por eso. Él pudo haber dicho, que las murallas están destruidas. Yo estoy aquí en el palacio con el rey, gano bien, estoy al ladito del rey, soy el compi del rey. Pues ya yo estoy hecho. Sí, porque hay personas que lo único que les importa es que Dios los bendiga a ellos y que se fastidie el de al lado. No, porque yo lo que quiero es que Dios cumpla mis promesas y la palabra que Dios me dio y lo que Dios me dijo y lo que a mí y yo. Pero ¿y el que está al lado tuyo? Si tú no tienes la capacidad de agarrar a tu hermano en la fe y ayudarlo a llegar a su meta, entonces tú tampoco tienes la capacidad de alcanzar la tuya. Porque la Biblia dice que si tu enemigo te pide un paño, que le des la manta completa. Y que si tu enemigo te pide que corras 1 milla, que corras ¿cuánta? Y lo está diciendo de tu enemigo. Si tú no tienes la capacidad de agarrar a tu hermano en la fe y esperar que sea el pastor que lo haga, porque esa es otra. Nehemías era un simple hombre que sentía amor por el pueblo de Dios. Y este hombre, cuando tuvo el conocimiento de lo que estaba pasando, él tenía 2 opciones: o se quedaba como si nada, la cosa no es conmigo, porque ya como Dios me bendijo a mí y ya Dios me posicionó a mí, y como ya yo estoy en el palacio, porque yo soy cabeza y no cola, porque Dios me llamó para ser princesa o princeso, pues ya yo estoy en el palacio, pues que los demás se fastidien. Pero este hombre sintió en su corazón la pena y la carga de los demás. Cuando tú tienes la capacidad de sentir el dolor ajeno, entonces a ti se te ha revelado el verdadero reino. Voy a volver a repetírtelo por si no lo oíste. Cuando tú tienes la capacidad de sentir el dolor ajeno, entonces se te ha revelado el verdadero reino. Dale un aplauso a Dios ahí para que te despierte y no te me duerma. Este hombre sintió tristeza, comenzó a llorar, hizo duelo incluso, pero hizo algo bien importante, muy similar a lo que hizo Esther. Este hombre ayunó y oró. Este hombre ayunó y oró. Porque como te dije hace un rato, no es lo que sientas, es lo que haces con lo que sientes. Y este hombre
simple y sencillamente ayunó y oró. ¿Qué haces tú en tus momentos de angustia? ¿Qué haces tú en tus momentos de desesperación? ¿Qué haces tú en tus momentos de dolor? ¿Qué haces tú en tus momentos de agonía? Eres de las personas que le echa la culpa al mundo, que te echas a llorar y que la culpa la tiene Pú y la culpa la tiene aquel, la tiene el otro menos tú, y te olvidas del mundo, o reaccionas con ganas de cortarle la cabeza a la gente. ¿Cómo tú reaccionas cuando tienes una emoción? Tu reacción ante las emociones determina tu madurez emocional y tu madurez espiritual. Porque en la iglesia todo el mundo grita gloria a Dios, pero cuando el vecino te hace la guerra, que tú le gritas al vecino. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionamos ante las situaciones? Este hombre sintió tristeza, hizo lo correcto, ayunó y oró al Dios del cielo. ¿Por qué? Porque este hombre estaba a punto de tomar decisiones. Diga conmigo, decisiones. Dile al que está a tu lado: jamás tomes una decisión sin antes consultar a Dios. Ponte de pie. Voy a dejar hasta ahí. Mi alma te adora. Ay, Dios mío. ¿Por qué este hombre ayunó y oró? Porque este hombre antepuso buscar, Joel, cuál era la voluntad de Dios por encima de lo que yo pueda sentir. Este hombre estaba desesperado, estaba llorando, estaba en angustia. Pero él no se movió en emoción. Él se aguantó y dijo: no, espérate. Si fuera por mí, yo salgo corriendo hoy mismo. Si fuera por mí, ahora mismo voy y reconstruyo los muros. Hago algo. Pero, y fíjate una cosa, los chavos los tenía. Él estaba al lado del rey. Él pudo haber dicho: no, yo salgo hoy mismo a reconstruir esos muros. Dejándose llevar, ¿por qué? Por la emoción. Pero él dijo: a pesar de lo que siento, yo voy a ayunar y yo voy a orar. Porque este hombre estaba dispuesto a que si Dios le decía vete, él iba. Pero si Dios le decía te aguantas, él estaba dispuesto a aguantarse. Porque si él no hubiera estado dispuesto a obedecer a Dios, no hubiera estado dispuesto a descubrir cuál era su voluntad. Voy a volver a repetírtelo. Si este hombre no hubiera estado dispuesto a obedecer a Dios, no hubiera estado dispuesto a buscar cuál era su voluntad. Pero ese es otro problema que nosotros tenemos. Que nosotros queremos saber cuál es la voluntad de Dios, pero no con ganas de obedecerlo, sino con ganas de saber si me conviene. Señor, muéstrame qué opciones tengo. Yo quiero saber cuál es el camino. Y Dios viene y te muestra el camino, que primero es un desierto de 40 días antes de llegar. Y tú dices: no, varón. Porque queremos el que nos conviene. Porque lo que nos gusta es el ñame sacado, el chicle masticado y el budín de esquina. Porque quiero saber cuál es la voluntad de Dios para saber si o no. Quizás hoy sí, mañana no. Este hombre dijo: yo me siento dolido, yo me siento frustrado, pero antes de tomar cualquier decisión, yo voy a orar a Dios para que Dios me revele. En el nombre de Jesús de Nazaret. Yo quiero orar en esta hora, porque esta enseñanza comenzó hoy, la voy a continuar los sábados, porque los Nehemías de este tiempo se tienen que comenzar a levantar. Los Nehemías de este tiempo son la gente que están cerca del corazón del rey, pero son gente también que aman a las personas que están a su lado, aunque no las conozcan o aunque no lleven la misma sangre. Los Nehemías son la gente que ora, la gente que ayuna, la gente que busca cuál es la voluntad de Dios.
la cual es buena, agradable y perfecta, aunque a veces parezca lo contrario. Y yo quiero orar en esta hora para que en medio de toda esta enseñanza, ruego a Dios que no te pierdas ninguno de los capítulos. Al final de esta enseñanza forme tu vida y forme tu corazón de tal manera que tú puedas ser como Nehemías. Nehemías estaba disfrutando de los beneficios del palacio como estaba Esther. Pero en el momento dado en que se le requirió, ponte para tu número, hay trabajo que hacer, Nehemías supo asumir postura y decirle a Dios: aquí estoy. Si hay que trabajar en la obra, yo trabajo. Lo que haya que hacer, eso haré. Porque yo quiero ser un Nehemías de este tiempo. Porque los Nehemías no trabajan donde quieren, trabajan donde se les necesita. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mi Dios, a ti te damos toda gloria y toda la honra, Señor amado. Espíritu Santo de Dios, yo te pido, mi Rey, que nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu se vuelvan